Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal titulada, nuestro programa titulado Gracia Sublime. Programa desde el cual tratamos de compartir con ustedes breves pensamientos, reflexiones fundamentados en la palabra de Dios a lo largo de aproximadamente unos 20 minutos. Estamos ocupando en el último programa donde hemos iniciado una nueva etapa de enseñanza. Estamos tratando de hablar un poquitín acerca del Espíritu Santo en una perspectiva abarcando todo el contexto escritural. No estamos llevando a cabo un estudio sistemático, ya que no sería la manera, digamos, más adecuada u ortodoxa para poder hacerlo, ya que con programas de 20 minutos semanales nunca avanzaríamos. Pero estamos tratando de demostrar la gran verdad, la gran gracia que tenemos los creyentes de conocer y comprender bajo la revelación de Dios la bendita persona del Espíritu Santo, quién Él es, cómo se nos manifiesta a través de las páginas bíblicas y cómo tiene una parte activa y ya digo absolutamente importante y necesaria desde el principio y en todo el desarrollo del contenido y de la revelación escritural. Muchas veces tenemos un conocimiento de la persona de Jesús o del Dios Padre, pero el Espíritu Santo a veces siempre suele ser ese gran desconocido que sencillamente le tenemos ahí como a veces como una expresión de Dios mismo, en otros casos como aquel que vino una vez que Jesucristo resucitó, pero tenemos que comprender que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios, Dios mismo, igual en atributos, igual en esencia que el Padre y que el Hijo, y que realmente forman juntos una revelación maravillosa en la Biblia como lo es el misterio de la Trinidad, sino que también a la vez el propio Espíritu Santo se va revelando a través de las páginas escriturales. En el último programa estábamos citando Deuteronomio 6, versículo 4, y hemos dicho que esa gran verdad revelada en el Antiguo Testamento es que hay un solo Dios, y que ese Dios es conocido como el Creador, como el Todopoderoso, como Jehová, como el Eterno, como Elohim, y ahí estábamos hablando de ese
de ese versículo, como dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Por lo tanto, la principal revelación del Antiguo Testamento es Dios, en el sentido del único Dios, el Padre. El Padre que ya en el Nuevo Testamento le conocemos como tal, aunque es claro y manifiesto que en sus propias relaciones a partir de Abraham, cuando ya de Abraham forma un pueblo, ya Dios habla con este pueblo y se relaciona con este pueblo como Padre. Por lo tanto, la idea de Dios como Padre no es una idea del Nuevo Testamento, aunque sabemos hacer una diferencia entre aquellos hijos por resultado, por la consecuencia o el fruto de la obra propiciatoria y expiatoria de Jesucristo. Sí, no nos podemos olvidar lo que con tanta claridad el Evangelio de Juan nos enseña en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la palabra potestad, es ouxía, sí, quiere decir poder, o sea, han sido regenerados por la acción poderosa del Espíritu Santo. O sea, no es que a nosotros se nos otorgó un poder, sino que ha sido el poder de Dios el que nos ha transformado, y que esa vida es el resultado del poder de Dios. Es muy claro entender que a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, no solamente los que creen en su nombre, porque evidentemente en el Nuevo Testamento encontramos muchas situaciones donde se nos enseña que personas creyeron en su nombre, pero sin embargo no eran creyentes, no eran vidas regeneradas, no eran corazones reformados, regenerados, eran personas que permanecían en su vieja vida, aunque evidentemente tenían una creencia en Dios insuficiente. No debemos olvidarnos que los demonios también creen y tiemblan, o sea, tienen un conocimiento de quién es Dios y tiemblan ante su poder soberano, pero nunca varían su conducta, siempre odian a Dios y siempre odian aquello que Dios ama. Por lo tanto, este versículo es muy importante y además es muy claro. No solamente los que creyeron, sino que el creer significa, el creer incluye el aceptar, el recibirle, el que realmente se hace efectiva la aplicación de todo el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, que resulta en una nueva existencia. Todo lo que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas están hechas nuevas. Por lo tanto, a estos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí podemos ver que aquí hay una diferencia entre estos hijos que pertenecen al periodo neotestamentario, de aquel pueblo que, aunque en muchos casos tipifica, es representativo de lo que es la Iglesia en el Nuevo Testamento, nunca llegan a ser iguales. Israel siempre será Israel y la Iglesia siempre será la Iglesia. Pero a veces en el Antiguo Testamento podemos encontrar en el pueblo de Dios ciertos simbolismos, ciertas sombras relativas a la asamblea, a la congregación, ese cajal, que es la palabra hebrea para congregación, para asamblea, de la que derivó posteriormente eclesia, que fue la palabra que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, tomó para traducir el término cajal, asamblea. Entonces podemos ver que ese pueblo también en muchos casos veía y se relacionaba con Dios como un padre. Por lo tanto, esto es una verdad importante, es una verdad maravillosa, y es una verdad que está aquí presente y revelada en el Antiguo Testamento en cuanto a lo que es Dios. Dios es la gran revelación del Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo está también presente. No es alguien que aparece cuando Jesús nos habla del Consolador que vendrá tras su resurrección, sino, como decíamos en el primer versículo del capítulo 1 del libro de Génesis, podemos encontrar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordamos el verbo bará. Es un verbo que únicamente
es atribuible a la acción creadora de Dios, nunca es atribuido a ningún ser humano. De hecho, cuando David ruega en el Salmo 51, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, ahí lo que se nos está presentando es este verbo, el verbo bará. Cuando David está pidiendo en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, está usando este mismo verbo. Tenemos diferentes verbos para el hacer. Tenemos asa, donde vemos que Dios hizo en diferentes momentos todo el proceso creativo, y tenemos evidentemente también el término yasar, que es dar forma, pero el término bará es aquel que se nos presenta cuando de la nada Dios hace algo, y esto es muy importante. Entonces, en este momento en el que Dios, sabiendo que este primer nombre que se nos presenta en el Antiguo Testamento es Elohim, y que Elohim es un plural majestático, un plural de majestad, por lo tanto nos está dando a entender ya la presencia de estas tres personas en un solo Dios, siempre indivisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una unidad indivisible, y a la vez Dios se revela a la vez a través de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son anteriores a todo, la Trinidad es anterior a todo, no es algo que se forma a partir de, sino realmente Dios era un Dios que existía en estas tres personas ya desde antes de la creación. Por lo tanto, aunque en el Antiguo Testamento no tenemos positivamente una revelación de la trinidad de Dios, tenemos que llegar a las páginas del Nuevo Testamento para encontrarnos con esta gran revelación, de la cual hablaremos un poquitín más adelante, pero eso no quiere decir que no estuviera ya implícito, ya que Dios nunca ha variado, nunca ha dejado de ser lo que es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido siempre. Dios es increado. Cuando hablamos de eternidad relacionada con Dios, hablamos de una eternidad que es anterior al tiempo. Cuando hablamos de la eternidad del hombre, es una eternidad que tiene un comienzo. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre aquello que es eterno relativo a nosotros y entre aquello que es eterno relativo a Dios. Él siempre existió. Por lo tanto, Él es eterno, digamos, en la máxima, en lo que este término puede abarcar o expresar en una manera perfecta. Sin embargo, nosotros somos eternos, sabemos que el hombre fue creado eterno y esa condición no la ha perdido. Aún el pecado no ha echado a perder esta condición. El hombre es eterno y, como digo, el hombre nace y el hombre muere, pero su espíritu, su alma es eterna. Y por lo tanto el hombre vivirá la eternidad en Cristo o vivirá la eternidad sin Cristo. Estos son asuntos que debemos de considerar y valorar a la luz de lo que el Evangelio nos presenta. Por lo tanto, aquí estamos hablando de Dios. Él existían estas tres personas. Estas tres personas estaban perfectamente en el principio y fueron reveladas, enseñadas a lo largo de la Escritura. El propósito revelador de Dios, el propósito, el consejo anticipado de Dios, la propia presciencia divina nos enseña tantas verdades maravillosas. Sabemos que en el verso 15 de este capítulo 3 de este primer libro que estamos leyendo, nos encontramos ya con la primera verdad relativa que apunta a la cruz del Calvario. Después de que el hombre cae y desobedece, y después de que Dios maldice a la serpiente, dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Es la acción que la simiente de la mujer llevaría a cabo, y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que Satanás fue capaz de llevar a cabo y que el hombre aceptó y trajo sobre sí mismo el juicio, la maldición, la paga del pecado, que es la muerte. Pero aquí ya con absoluta claridad
se nos está presentando en una forma inequívoca la simiente de Eva, y esa simiente de Eva no sería otra que Jesucristo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de que Dios, Espíritu, aquel que existía en la eternidad, tendría que humanizarse y tendría que llegar a ser hombre sin dejar de ser Dios. Y esta es la maravillosa revelación que encontramos en la encarnación, cuando ya en el Nuevo Testamento nos encontramos todos esos cumplimientos proféticos maravillosos relativos a ese niño. Isaías 9:6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, ¿sí? Y ahí podemos ver la naturaleza divina y la naturaleza humana. Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso se cumplió, claramente lo podemos ver en el comienzo de los evangelios, con el anuncio del ángel tanto a José como a María, y cómo claramente podemos ver ese niño venir al mundo, que no es otro que la segunda persona de la Trinidad de Dios, Jesucristo. El profeta Miqueas también nos enseña, entre otras profecías que claramente están presentadas y especificadas en el Antiguo Testamento, y que fueron, ya digo, Isaías habló 700 años antes de Jesucristo, y Miqueas también aproximadamente, y nos enseña el capítulo 5 de Miqueas en el versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, señalando una ciudad de Israel, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, aquí Efrata tiene que ver con Efraín, una de las tribus del norte, el que será Señor en Israel. O sea, está hablando de que Jesucristo nacería en Belén, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Bueno, que nos está enseñando aquí que aunque Él tuvo su nacimiento exacto y perfecto en Belén, nos encontramos claramente que sus salidas son desde la eternidad. Aquí nos está hablando de las cristofanías, o sea, manifestaciones de Jesucristo visibles antes de su humanización y su encarnación. Eso que nos dice que ya en el Antiguo Testamento tenemos en absoluta claridad la persona de Cristo presentada, pero todavía sin humanizarse. Por lo tanto, la humanización era necesaria y fundamental para cumplir los propósitos predeterminados de Dios. Entonces, Génesis 3:15 ya nos habla de la simiente de Eva, que sería Jesús, y también, como estamos estudiando en el versículo 2 de Génesis 1, dice: y la tierra estaba sin forma y vacía, o sea, sin habitantes, estaba absolutamente vacía. La palabra desordenada es un término hebreo que significa sin forma. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es maravilloso poder imaginar por un momento, hay muchas interpretaciones relativas a estos dos versículos, las cuales yo ahora mismo no voy a mencionar, no creo que esté en condiciones de explicarlo. Algunas personas tratan de ubicar la creación de los ángeles, la rebelión de los ángeles, lo que afectó la caída de Satanás en esta tierra. Bueno, hay muchos asuntos que yo me ciño únicamente a lo que aquí tengo delante, a aquello que Dios ha expresado, y lo que encuentro es una tierra que, como digo, está sin forma, sin habitantes, con tinieblas que rodean esta faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aquí es a donde voy, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí la palabra moverse significa empollar. En Deuteronomio 32:11 encontramos esta misma expresión, este mismo verbo, y ahí lo podemos ver con claridad para saber qué es lo que significa esta expresión en hebreo. Y dice así en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 11: como el águila que excita su mirada,
y ahí dice revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí la palabra, el verbo revolotear es el mismo verbo que el que nos encontramos aquí, se movía, o sea, es realmente como esa ave que excita su mirada, ¿sí? Que realmente está actuando, y aquí podemos ver como el Espíritu Santo estaba ya actuando creativamente sobre esta tierra sin forma, sobre esta tierra vacía. ¿Qué aprendemos? ¿Qué deducimos de esto? Bueno, pues aprendemos y deducimos primeramente que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo ya se nos presenta en los primeros compases de la Escritura y que en la misma creación el Espíritu Santo ya está presente. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues lo que decimos es que la gran revelación del Antiguo Testamento es Dios, pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento ya podamos ver con claridad la persona del Espíritu Santo y, como no, la persona de Jesucristo. Pero la revelación, digamos, por excelencia del Antiguo Testamento es Dios. Y como citábamos, es la revelación del único Dios. Hoy vivimos en un mundo de muchos dioses, vivimos en un mundo de muchas divinidades, posiblemente en unos aspectos culturales muy diferentes a los que vivían estos antepasados, vivían estos hombres antidiluvianos después del diluvio, esos patriarcas que nos encontramos, esa tierra de lo que es Mesopotamia, lo que es la tierra de donde fue llamado Abraham, en la tierra de Canaán, a donde realmente llegó el pueblo de Dios para conquistar y asentarse sobre esa tierra que hoy se llama Israel, esa tierra que tiene tantos cumplimientos proféticos, un pueblo que tiene, y que sabemos perfectamente que en los tiempos finales de esta era, sabemos que en los últimos 7 años, lo que llamamos gran tribulación y gran tribulación en la Biblia, sabemos que van a acontecer muchas cosas. Por lo tanto, es maravilloso poder entender que en este tiempo la tierra estaba llena de culturas politeístas y por lo tanto el asunto de que Dios era el único Dios verdadero y que se revelaba como tal y que se reveló a un pueblo, pensemos qué gracia tan maravillosa. Dios a través de un pueblo ha podido darse a conocer para que hoy aquellos que no venimos de este pueblo y que pertenecemos a la Iglesia conozcamos a ese único Dios vivo y verdadero. Es maravilloso cuando es el propio Jesucristo quien nos enseña en Juan 17, ¿no? 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ya Jesucristo declara en una forma perfecta, exacta, el único Dios verdadero. Esto indica que todo lo demás es falso, que todo aquello que se atribuye deidad es falso, que es burda imitación, que tenemos que poner mucha atención para no ser engañados, porque el único Dios verdadero es el Dios que se reveló a Abraham, el Dios que se reveló a Noé, el Dios que vistió a Adán y a Eva con las túnicas de pieles cuando estaban caídos por su desobediencia. El Dios que pudo ver en Abel un sacrificio de fe, el Dios que caminó con Enoc y que después se lo llevó, el Dios que bendijo a Isaac y a Jacob, el Dios que sacó a Israel bajo la dirección de Moisés de Egipto, el Dios que pudo estar con Josué cuando conquistaron la tierra, el Dios que pudo levantar jueces en medio de ese terrible caos de 300 años, el Dios que ungió a David como rey sobre Israel, y a Salomón, el Dios que prometió un rey que se sentaría en el trono de David eternamente, que sería Jesucristo, y el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Este es el Dios que hay que diferenciar. Esta es la gran revelación
que tenemos en el Antiguo Testamento y por supuesto en toda la Biblia. Dios es la revelación. Pero ese Dios ha tenido a bien revelarse en la figura del Padre, en la figura del Hijo y la del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos oyentes, pues les dejo con este ánimo, les dejo con esta breve reflexión para que agradezcan la gracia tan maravillosa de que usted y yo hemos sido bendecidos con el conocimiento del único Dios verdadero, como bien dijo el Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Que Dios les bendiga y les espero en el siguiente programa. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y